Alvarado, Adolfo Labra y Frida Burgos. ¿Qué es el salario nominal? El salario nominal es aquel salario que hace referencia a la cantidad de dinero que recibe un trabajador en concepto de remuneración por su trabajo. Este representa la cantidad exacta y literal de dinero que ganará el empleado. Está sujeto a aspectos tales como la inflación, impuestos, entre otros. No representa el verdadero valor en relación a los precios. ¿Qué es el salario real? El salario real es aquel que representa el salario nominal en relación a los precios, es decir, al poder comprar, el poder de compra que éste tiene. Cuando no se renueva el salario nominal y hay inflación, este salario sufrirá devaluación, lo que afectará al empleado, ya que no podrá comprar lo mismo que antes. Diferencias entre salario nominal y el salario real. 1. El salario nominal es la cantidad de dinero que recibe un empleado, como paga por su trabajo, y el salario real se refiere al número de bienes, servicios que pueden obtenerse con este tipo de ganancias. 2. Aunque el salario nominal puede aumentar constantemente, no indica un beneficio, ya que los bienes y servicios también lo hacen, y puede que mucho más que el salario nominal. 3. El salario real aumenta de su beneficio para el trabajador, ya que podrá comprar más productos. Ahorita revisamos algunos datos, estoy tomando nota para hacer algunas aclaraciones en algunas láminas, pero las dejamos para el final, si les parece bien. Ok. Adelante. La relación del salario nominal con la inflación. El salario nominal, que es la cantidad de dinero que recibe un trabajador, y la inflación, que es el aumento de los precios, están inversamente relacionados respecto al poder de compra. Si la inflación sube más rápido que el salario nominal, el salario real disminuye, reduciendo la capacidad de compra. Un alto salario nominal sin productividad puede generar inflación, mientras que la inflación reduce el valor del salario nominal. Efecto de la inflación. Si los precios aumentan y el salario nominal permanece constante, el trabajador sufre una pérdida directa de poder adquisitivo. No se escucha. No sé si alguien está hablando porque no se escucha. Sí, arquitecto, creo que su micrófono de mi compañero no funciona. Vamos a darle un minutito para que lo encienda, sino que le ayude a alguno de sus compañeros. Bueno, mientras su compañero o compañera enciende el micrófono, es importante considerar que les solicité de entrada de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el salario mínimo vigente para 2026 en la zona centro como un dato fundamental para empezar a hacer el análisis de costos en mano de obra. Y como ven ahí aumentó el 13%. Es decir, ya les había comentado también que los aumentos en los últimos años son más considerables que los que había anteriormente y por lo tanto hay que estar más atentos todavía en estos cambios que se dan. Y bueno, el compromiso que se ha tenido en los últimos años es que el salario no vaya por abajo de la inflación. Eso es importante porque precisamente para evitar la pérdida del poder adquisitivo del que comentaba su compañera. No sé Bueno, si ya pueda, ¿ya se escucha aquí? a ver, sí, se escucha adelante. Bueno, a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general en México aumentó un 13%, estableciéndose en 315.04 pesos diarios, que es igual a 9.582 pesos mensuales aproximadamente. En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo diario
es de 440.87 pesos. Estos montos aplican como piso legal, incluyendo aumentos en los salarios profesionales. El salario mínimo general en la mayoría del país, como ya dije, es de 315 pesos y en la zona libre de la frontera norte es de 440. El incremento es del 13% respecto al 2025 y a lo que me refiero a la zona libre de frontera norte es toda la zona que es de la frontera con Estados Unidos, que son los municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este incremento busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque no aplica de forma automática a todos los sueldos superiores al mínimo, sino que obliga a ajustar a aquellos que quedan por debajo del nuevo tope legal. Ventajas del salario nominal. El salario nominal ofrece seguridad financiera a los trabajadores mediante ingresos fijos y predecibles, facilitando la planificación personal para las empresas, proporciona estabilidad en los costos de nómina y simplifica la contabilidad. Es el monto bruto acordado en el contrato, sin descontar impuestos ni ajustar por inflación. Seguridad y estabilidad. Los empleados reciben una cantidad fija periódicamente, lo que proporciona previsibilidad a sus finanzas. Claridad contractual. Al ser la cantidad estipulada en el contrato, hay transparencia sobre cuánto se pagará antes de las deducciones. Facilidad de presupuesto. Tanto empleadores como trabajadores pueden planificar a largo plazo con cifras fijas. Base para prestaciones. El salario nominal facilita el cálculo de beneficios, cotizaciones de seguridad social y pagos extraordinarios. Menor rotación de personal. Ofrece a los trabajadores una sensación de estabilidad laboral. Desventajas del salario nominal. La principal desventaja del salario nominal es que no ajusta el poder de compra ante la inflación, provocando una pérdida real de ingresos aunque la cifra de dinero recibida sea la misma. Al ser una cantidad fija, el trabajador pierde capacidad adquisitiva cuando suben los precios de bienes y servicios. Como ya mencioné, la pérdida de poder adquisitivo, si la inflación supera el aumento nominal, que en muchos casos sí lo hay, el trabajador puede comprar menos cosas con el mismo dinero. También es menor motivación. Al ser fijo y no ligado al rendimiento, no incentiva la producción del empleado. Impacto fiscal. A menudo no se ajusta con el aumento de los impuestos, reduciendo el salario neto. ¿Cómo se determina y factores que influyen en el salario nominal? 1. Productividad laboral. A mayor capacidad de generación de ingresos de la empresa o mayor rendimiento del trabajador, mayor puede ser el salario nominal. El puesto o función. No cobra lo mismo un arquitecto proyectista que un auxiliar de obra. La jornada de trabajo. Horas diarias, días a la semana o pago por proyecto. Es decir, tiempo es igual a dinero. El acuerdo entre las partes. Empresa y trabajador fijan una cantidad clara, mensual, semanal o diaria. Oferta y demanda laboral. Cuando la mano de obra es escasa, los salarios tienden a subir. Si hay mucha oferta, los salarios nominales pueden bajar o estancarse. Experiencia y nivel de capacitación. La cualificación técnica y la especialización del trabajador influyen directamente en la cantidad de dinero asignado. Costo de vida e inflación. Aunque el salario nominal no se ajusta automáticamente por la inflación, el aumento de precios a menudo presiona para que la empresa incremente la cantidad nominal pagada. Y por último, políticas de la empresa y sector. Las escalas salariales internas, la capacidad financiera de la empresa y los estándares de la industria. Aquí tenemos un ejemplo, pero de cómo se sacan los salarios para por ejemplo, el salario nominal por hora, muy usado en obras y prácticas, es el salario por hora
igual al salario diario entre horas trabajadas. Es decir, si nos vamos al mínimo, que es el salario diario de 400, entre la jornada de 8 horas da el 50 por hora. El salario nominal mensual es igual al salario diario por días trabajados al mes. Ejemplo, el salario mínimo de 400 por 30 días al mes es igual a 12,000 pesos. El salario nominal por proyecto en arquitectura. Este salario nominal es igual al monto total acordado por proyecto. Ese sí puede variar muchísimo dependiendo del proyecto. Ejemplo práctico sobre el salario nominal. El salario nominal se refiere al monto fijo acordado entre el empleado y el arquitecto por una jornada laboral, antes de aplicar prestaciones, impuestos o deducciones. En el mercado laboral mexicano, este valor suele estar dentro del rango de 6,000 a 12,000 pesos mensuales para arquitectos principales, dependiendo del tamaño del despacho y la ubicación geográfica. Por ejemplo, si un arquitecto recibe un contrato que establece un salario nominal de 8,000 pesos mensuales, este es el monto que se paga directamente al trabajador, sin incluir beneficios como aguinaldo, vacaciones, seguro social o aportaciones a Infonavit. Este valor es el punto de partida para calcular el salario real o costo total del empleado, que incluye cargas sociales y prestaciones. Es importante destacar que en la práctica profesional, muchos arquitectos trabajan bajo modelos de contratación por proyecto o honorarios, donde el salario nominal no se aplica directamente, sino que se basa en tarifas por servicio, lo que puede generar una mayor variabilidad en ingresos. Importancia del salario nominal en la economía. Como un número uno permite medir ingresos formales. Esto significa que el salario nominal es el monto oficial que aparece en contratos laborales y nóminas. Gracias a este dato se puede determinar cuánto gana un trabajador de manera legal, establecer tabuladores salariales dentro de empresas y comparar modelos de sectores como construcción, industria y servicios. Y medir el nivel promedio de ingresos en un país. Si en el salario nominal no sería posible organizar el mercado laboral ni establecer reglas claras entre empleador y trabajador. 2. Sirve para calcular impuestos y prestaciones. El salario nominal es la base para calcular obligaciones fiscales y derechos laborales. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el ISR, cuotas al seguro social, aguinaldo, prima vacacional y aportaciones para vivienda y retiro. Esto significa que el salario nominal no solo determina cuánto recibe el trabajador, sino también cuánto aporta al sistema económico y de seguridad social. Influye en el consumo y la actividad económica. Cuando los salarios nominales aumentan, las personas tienen más dinero disponible, aumentan las compras de bienes y servicios, se impulsa la producción y las empresas pueden crecer. Si muchas personas reciben aumentos salariales al mismo tiempo, puede haber mayor movimiento económico. Sin embargo, si los precios suben más rápido que los salarios, el poder adquisitivo no mejora. Es indicador del mercado laboral. El salario nominal ayuda a analizar qué profesiones son mejor pagadas, qué sectores tienen mayor demanda, el nivel de competitividad entre empresas y las condiciones económicas del país. Un ejemplo es que si un sector los salarios nominales suben constantemente, puede indicar crecimiento o escasez de profesionales en esa área. Y por último, base para comparar crecimientos económicos. Analizar incrementos salariales anuales, comparar salarios entre distintos años, evaluar políticas públicas y relacionar salarios con la inflación. Si el salario sube por la inflación, sube más. El trabajador pierde por adquisitivo, por eso es importante compararlo con el salario real. Conclusión. Para finalizar, en contextos como arquitectura y obra, el salario nominal se utiliza para presupuestar mano de obra, calcular costos de un proyecto, estimar gastos operativos, organizar equipo de trabajo. Es una herramienta de orden y control. El salario nominal es un dato base que, junto a la jornada, el puesto y el contexto del proyecto,
permite estimar de forma ordenada el costo del recurso humano. Y aquí tenemos la lista de precios, bueno, de el salario mínimo actual de todos los tipos de trabajadores. No sé si quiere que lo proyectemos o no. Sí, a ver, preséntalo por favor. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? ¿Alguien que ingresó después del pase de lista? Sí, yo. ¿Tu apellido? ¿Quién eres, perdón? Salgado Morán. Bueno. Mientras nuestra compañera nos presenta el documento, recuerden que es importante la fuente de información, siempre referida a la construcción, arquitectura, que sea lo más reciente posible, más específica. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿No viene el puesto? Sí, a ver. Aquí ya se ve. Veo parcialmente. ¿Se ve que lo estoy moviendo o no? Sí, sí, sí. Sí. Ah, Sí. aquí está albañilería y empieza desde el 2009, que empezó en 79.87 el salario mínimo, y actualmente está varía entre 363.44 y 440.87, que son estos dos. Ahí, por ejemplo, de 2017, de 2016 a 2017, ¿cuánto se incrementa? ¿De 106 a 110? 4 pesos. Y luego de 2017 a 2019, 6 pesos. y ya posteriormente es mucho más. Es muchísimo, sí, sube mucho más. Por eso les quiero, ese es el dato que les digo que hay que estar muy atentos para por eso se les solicita, ¿no? De entrada, los salarios. Recuerden que nos debemos a algunos como a instituciones como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como la Ley Federal del Trabajo, como el IMSS, como el Infonavit, etcétera. Eso, digamos, es lo que rige el orden correcto de lo que estamos haciendo. No sé si quieras agregar algo más de ese listado. Pues, o sea, están todas, bueno, la mayoría de las profesiones, por ejemplo, aquí está de mosaico, de yesero, de fierrero, de... ¿Mande? A ver si lo puedes compartir al grupo porque vamos a hacer un ejercicio con esto y vamos a tomar como base, pues armar unas 2 cuadrillas y hacer el ejercicio. Sí, lo comparto. Gracias. ¿Algo más, muchachos, de la exposición? No creo que es todo. Bueno, si no, imaginen que les estamos dando un aplauso, ¿no? Ya ven que así lo hacemos. Bueno, ahí están los aplausos. Espero que no se corte la sesión. Si se corta, pues, y todavía no terminamos, reingresamos de favor. Voy a compartir pantalla para complementar un poco lo que acaban de presentar nuestros compañeros. Me dicen si pueden ver la presentación que lo que les quiero presentar, ¿no? Ahí ven mi presentación. No, aquí. Espérenme.
¿Ahí ya la ven? Ya. Bueno, voy a reiterar un poquito lo que acaban de comentar sus compañeros. Recuerden que también, aparte de lo que les comenté, de que es importante revisar la fuente y el año de la fuente, que sea específico a lo que es el análisis de precios unitarios, el costo directo en construcción, la mano de obra en el centro de México. Es importante para que no nos mande a otras áreas, a otro tipo de definición, etcétera. Eso es fundamental en lo que estamos investigando. Recuerden que el ejercicio es la investigación, la presentación y ya luego los comentarios para finalmente hacer algún ejercicio. Y lo que comentaron sus compañeros sobre el salario nominal ayuda para la obtención del factor de salario real, que es parte del proceso para llevar el control de los pagos, ¿no? de las cuadrillas y de los trabajadores y con obligaciones del patrón. Recuerden también que hay obra pública y obra privada, y en la obra pública pues se maximiza, digamos, las necesidades y las posibilidades, y también lo hemos comentado, es allí donde los programas como el Excel y el Neodata no son y hay algunos otros, además del Neodata, que son los que nos van a hacer de mucha utilidad para pues hacerlo más, más ágil, ¿no? Entonces, este equilibrio entre el salario real y nominal permite evaluar el estado de las finanzas, cuidar el poder adquisitivo, así que entran factores como el contexto económico en el que se encuentra la empresa, las expectativas económicas, las metas, etcétera. Hay que saber diferenciarlos. Recuerden que hoy estamos viendo salario nominal y el próximo viernes empezamos con salario real. Una definición, voy a tratar de que quede claro para que ustedes tengan tiempo de anotar. También acuérdense que hay que ir anotando porque se van a revisar las presentaciones. Esta es una más. El tema entonces es salario nominal y empecemos con su definición, ¿no? Ya sus compañeros dieron algunas. Hay muchas, hay que tratar de, o sea, muchas formas de decirlo, aunque es la misma. Yo aquí puse una que está en rojo, que dice, es la cantidad que un empleado recibe por la realización de sus tareas durante la jornada de trabajo. Sabemos que por ley, ahí en donde entra la Ley Federal del Trabajo, son 8 horas. Más horas ya pasan a ser horas extras y es otro tipo de cálculo. Aunque, bueno, luego hay reformas, ¿no? A veces llega un gobierno y reforma para que ahorita se está buscando que sea la jornada de 40 horas, porque no en todos lados es lo mismo. Si ustedes han escuchado hablar del outsourcing, bueno, es el empleo de trabajadores, pero pues generalmente es sin prestaciones. Ahí entonces el salario real, que es los derechos y obligaciones del patrón, quedan en entredicho, es decir, el estar aportando para el Infonavit o para algunas cuestiones como el Seguro Social, en ese caso del outsourcing, que ha estado ya cada vez más acotado y más limitado, pero que ha tenido sus épocas, ha estado presente. Nosotros podemos ser empleados como arquitectos, podemos tener nuestra propia empresa o podemos trabajar para una empresa o para algún gobierno estatal, municipal o federal, y van a cambiar las condiciones. Es decir, no es lo mismo ser el patrón que ser un empleado, porque en ambos casos, aunque la reglamentación es la misma, pues nos conviene más en un caso o en otro, ¿no? Pues pagar menos o que nos paguen más a nosotros. Es el que se ve reflejado en la nómina, este salario nominal, por eso se llama así. Es decir, que tú recibes directamente en tu bolsillo, sin más, la cantidad que pues ya puedes disponer, ¿no? 300, 400 pesos o lo que sea. El salario nominal permite establecer una idea del nivel o valor real del salario en relación con las tareas desarrolladas. Es decir, si estoy levantando un muro y avanzo tantos metros, que es el rendimiento, estoy recibiendo tanto por jornada,
pues sé exactamente cuál es el balance entre lo que se está haciendo y lo que se está pagando. Esto es establecido, ahí es otro de los puntos que hay que recordar, por la CONASAMI o Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es decir, hay unos lineamientos para hacer este tipo de cuentas claras, ¿no? Del análisis de precios en mano de obra. Para completar esta idea es necesario tener en cuenta el nivel de precios correspondientes al consumo personal, valor de servicios, impuestos, etcétera. Es importante saber diferenciar el salario nominal del salario real, que no son lo mismo. Déjenme ver, creo que este es no sé si lo abre, ¿sí? Me dicen si se puede escuchar porque este es muy breve, pero resume un poco lo que sus compañeros nos comentaron y lo que yo estoy también reiterando para que nos sirva para poder hacer el apunte y la actividad que vamos a dejar de tarea. Otro concepto que es muy importante que tenemos que manejar también aquí es el salario base o salario nominal, también así conocido. Establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos como salario diario mínimo obligatorio para las vigencias, zonas y categorías de trabajadores que ella misma establece. En algunas regiones, por condiciones económicas locales, los sindicatos o asociaciones gremiales establecen salarios mínimos diferentes a los de la mencionada comisión, por lo que el analista de precios unitarios deberá considerar en sus análisis de costos los salarios realmente vigentes en la localidad donde se ejecutará la obra. El salario. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, aquí. Recuerden que además de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a veces existen contratos colectivos de trabajo o sindicatos que hay que considerar cuando hagamos sobre todo, busquemos el salario real y cuando veamos cómo se le está pagando al trabajador, si es por jornada laboral, si es por destajo, etcétera. Incluso la oferta y la demanda. Lo van a mencionar más adelante aquí en este mismo video que es muy breve. El salario nominal es lo que recibe el trabajador, pero aquí contamos con una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la conocemos también como la CONASAMI. Entonces ahí están las diferentes categorías de lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador. Una cosa es el salario mínimo y otra cosa es lo mínimo que se le paga a un trabajador según su categoría. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos precisamente el salario mínimo y tenemos ahí las diferentes categorías y eso es lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador. Eso lo tenemos que considerar. Bueno, eso de lo mínimo que hay que considerar, digamos que es por ley. De ahí partimos. Pero esto puede variar a la hora que nosotros hagamos nuestras plantillas y nuestras cuadrillas de trabajo en donde estemos laborando, pues habrá que ver eso que comentamos, la oferta y la demanda de mano de obra que puede incrementar o disminuir lo que vamos a pagar. Y también tendrá que ver con el rendimiento del trabajador. A lo mejor yo tengo 2 trabajadores con el mismo puesto, pero no tienen el mismo rendimiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Alguno de ustedes va a platicarnos de qué se trata eso del rendimiento. Bueno, en oposición al salario nominal, el salario real hace referencia a derechos y necesidades básicas. Eso lo vamos a ver poco a poco también el próximo viernes y la próxima semana. Es decir, el salario nominal, les decíamos hace un rato, es lo que recibo directamente en mi bolsillo, lo que me pagan, lo que llega y lo que puedo consumir de inmediato, lo que puedo disponer, pero también está el salario real, que ya son necesidades y obligaciones que vamos a ver posteriormente. El salario nominal, en resumen, es el que directamente recibe el empleado y es real, es una estimación que se hace con base en diversos aspectos que interactúan y que pueden variar constantemente. Ese es el salario nominal. Por un lado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos lo fija por ley
y por otro lado nosotros lo armamos en el sitio en el que estamos. Sostener un equilibrio, pero no puede ser menor al que está en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Sostener un equilibrio entre ambos permite cuidar los beneficios del empleado, protegiendo su poder adquisitivo. Es el mínimo obligatorio por ley. Ese es el punto, que la ley nos obliga, digamos, a no regresar a la época de la esclavitud, ¿no? Y por eso les decía yo que no es lo mismo que nosotros seamos empleadores, porque nos va a convenir, pues, tratar de ajustar el precio para que tengamos nosotros mayor ganancia, a ser empleados, porque ahí al contrario nos tocaría buscar recibir pues un mejor salario y unas mejores prestaciones. Digamos que el salario nominal no están incluidas esas prestaciones, lo vamos a ver en el salario real. Hay distintas economías en las que el salario nominal, como el real, se elevan de forma equilibrada, pero no siempre es así. Es lo que hay que tratar de hacer en eso que se comentaba hace un rato, de la inflación. Es decir, muchas veces los precios se incrementan y el salario no se mueve o se mueve mucho menos, como ha pasado en la historia de nuestro país. Sin embargo, hay que estar atentos a esto, ¿no? Porque vuelvo a repetirlo, un trabajador pues normalmente tiene una familia a la cual mantener y nosotros también, si somos empleadores o empleados, tendremos que tomar en cuenta pues estos datos, ¿no? No son objetos, los trabajadores son personas con derechos y también con obligaciones. Si este crecimiento no se produce, las partes podrán verse afectadas. Si incrementa el salario nominal y no el salario real, el empleado se verá beneficiado. El empleado. Sin embargo, también puede ocurrir que el empleado pierda poder adquisitivo, lo que ya mencionaron sus compañeros, o aunque su salario nominal se incremente, no mejora su bienestar porque el salario real también aumenta. Desde este punto de vista empresarial, se puede presentar el escenario de que sea necesario aumentar sueldos en un momento en que los alquileres y servicios aumenten, es decir, la inflación. Hay que consultar el salario vigente y algunas variables como los sindicatos. Esta variable pues tiene que ver con algunos datos que vamos a ver cuando obtengamos el factor de salario real y el salario real, que hay que considerar como son los contratos colectivos de trabajo, los sindicatos y algunas otras cosas. El salario nominal es la cantidad de dinero percibido por un empleado que figura en nómina como resultado del trabajo realizado durante un periodo de tiempo determinado. Si yo trabajé hoy 8 horas y avancé 8 metros, podríamos decirlo así, como trabajador, pues el salario nominal es la cantidad de dinero que recibo por esos 8 metros en esa jornada. Cuando el salario nominal se deducen impuestos, cotizaciones, se tiene entonces el salario neto o salario real. Por ello muchos hablan de salario bruto, es decir, cuando el salario nominal no se han hecho ningún tipo de ajustes por inflación e impuestos. Para que no nos confundamos, hay una diferencia entre el salario nominal y el salario real. El salario nominal, como dice ahí en rojo, es lo que estoy recibiendo directamente, ¿no? Por la mano de obra. El salario real tiene otras consideraciones que vamos a ver posteriormente. Bueno, aquí hay un ejemplo de una cuadrilla que les voy a solicitar que por equipos de tarea armemos al menos 2 o 3 cuadrillas de trabajo. No sé si alguien quiera comentar algo, por ahí escuché algo. Bueno. No, fue como una alerta de que quedan 15 minutos para que... Ok, voy a tratar de avanzar y si no, pues reingresamos de favor. Pero bueno, les voy a pedir entonces que por equipo armemos 2 o 3 cuadrillas en el orden en el que va recuerden que tenemos un plano, dijimos que hay un orden lógico que es desde los preliminares, cimentaciones, etcétera. Igual y podemos hacer en preliminares y cimentación, armar y poner esos datos que están ahí, que es la clave, la descripción de la cuadrilla, que en este caso en la primera es un peón, un cabo de oficios y el equipo y herramienta, ¿no?, que se está utilizando.
pero en este caso nada más vamos a poner los 2 o 3, bueno, al menos 3 trabajadores por cuadrilla, armemos 2, y hagamos el ejercicio, y el ejercicio lo vamos a hacer con base en lo que voy a presentar en un momento. Denme chance nada más. Los UMA, que los vamos a ver cuando sus compañeros, y ahí se los encargo, por favor, ya ven que vamos a tardarnos un poco más en la obtención del factor del salario real. Primero vamos a ver su descripción, que digan cómo lo vamos a utilizar en esa sábana o en esa tabla, en donde vemos cómo obtenemos ese factor de salario real que es indispensable para, pues, el ejercicio que vamos a hacer. La UMA es una referencia económica que se utiliza para calcular el pago de obligaciones y supuestos previstos en la ley. Es decir, se sustituyó hace tiempo para no utilizar el salario mínimo con fines de realizar esas cuentas, digamos, en los derechos, en las obligaciones obrero-patronales para el salario real. Se creó para sustituir el uso del salario mínimo como unidad de medida para determinar algunas cosas como multas, pagos y sanciones. Recuerden que a veces nos pasamos un alto en el carro y nos dan una multa y no nos dicen cuánto es, sino nos dicen son 30 UMAS lo que vas a pagar, es decir, es una unidad de medida que sustituye al salario mínimo. Antes era salario mínimo. No sé si esto sea positivo o negativo, pero así está. Y lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el ejercicio de la obtención del factor del salario real. Ahorita no le voy a entrar al salario real porque ese lo vamos a dejar para la siguiente clase. Me dicen si ven todavía la pantalla. ¿Sí, verdad? ¿O no? Sí. Bueno, voy a reiterar ya digamos, para hacer el ejercicio, ¿no? Ahí hay un video que se los voy a compartir en donde viene resumido y luego dice, el salario nominal nuevamente es el pago diario o sueldo que recibe el trabajador según su contrato sin prestaciones ni deducciones. Las deducciones pues pueden ser los impuestos, préstamos, etcétera, ¿no? Lo que me están, digamos, descontando porque yo se va para otro lado, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. El salario nominal es el salario que también se le considera o se le llama salario directo o salario base. El salario nominal es la cantidad de dinero que se paga al trabajador por día de trabajo y es el punto de partida para calcular el salario real en el análisis de precios unitarios. Eso es importante que lo consideren, que lo entiendan, que lo comprendan. Por eso estamos deteniéndonos primero en qué es el salario nominal, para después ver qué es el salario real, y estamos hablando de análisis de precios unitarios o por sus iniciales, APU, ¿no? Análisis de precios unitarios. Hay un ejemplo, y esto es lo que vamos a empezar a ver para que hagamos el ejercicio. Tenemos un oficial albañil que gana 400 pesos al día, pero este es su salario nominal. Aunque, y eso es lo que vamos a ir viendo, el costo real es mayor, es decir, el salario real es mayor porque hay obligaciones obrero-patronales, lo vamos a ver posteriormente. Aunque yo le pague directamente a su bolsillo esos 400 pesos, yo no le voy a cobrar, digamos, al patrón, para quien esté trabajando, esos 400 pesos, porque hay otros conceptos, ya que el costo real para el pago de ese trabajador es mayor por las prestaciones. Diferencia, ¿qué incluye, no? El salario nominal solo es el pago base, lo que le doy, ese dinero que le doy por sus 8 horas de trabajo y los 8 metros que trabajó en ese día, es el salario nominal. Pero el salario real, aquí es donde cambia, es ese salario, el salario nominal, más prestaciones. Las prestaciones pueden ser las del Instituto Mexicano del Seguro Social, que vamos a ver en el video que les voy a compartir, que puede ser el aguinaldo,
puede ser los pagos a Infonavit, etcétera. Ahí está el monto del salario nominal, que si son 400 pesos, lo vamos a ver todavía en esta semana y la otra. Hay un factor de salario real que es 1.55 y nos va a dar 620. ¿Cómo llegamos a ese ejercicio? Es lo que vamos a hacer como tarea. Les voy a dar las bases, pero como ven, el salario nominal, el que yo le pago y el que recibe directamente el trabajador, tiene que hacerse una ecuación con el factor de salario real, y el salario real, que es realmente lo que yo dispongo para cada trabajador, se incrementa a 620. ¿Por qué? Por esas obligaciones obrero-patronales que tienen que ver con los impuestos y con las prestaciones. Para resumirlo, el salario nominal es lo que gana el trabajador y el salario real es lo que le cuesta al patrón. Son dos cosas diferentes, aunque es, digamos, para un mismo trabajador, lo que le estoy dando yo cuando voy a pagar los sábados a la obra, no es lo mismo que realmente me está costando, porque estoy disponiendo de otra parte, que es ese factor de salario real, para cumplir con las obligaciones pues que la ley nos dicta. Así se usa en construcción. El salario nominal no se usa directamente en el APU. Dijimos que el APU es el análisis de precios unitarios y se convierte en salario real, salario nominal por el factor de salario real. Eso lo vamos a ver en un ejercicio que nos van a presentar sus compañeros el viernes y el lunes, cómo se obtiene ese factor de salario real. Hay unas formulitas muy sencillas que hay que ir desarrollando para poder saber qué conceptos hay que considerar, cómo se hace esa sábana o esa tabla de Excel para llevar el control de todos y cada uno de los trabajadores de forma eficiente. Un ejemplo de análisis de precios unitarios, nuevamente, si el salario nominal es de 400 pesos y el factor de salario real es de 1.55, ya lo dijimos, ese salario es de 620. Ese es el que vamos a usar en el costo unitario y es para eso que es el viernes y la próxima semana vamos a ver cómo se realiza este proceso. Sinónimos, lo estamos explicando con manzanitas, ¿no? También se le llama al salario nominal, se le llama salario base, o también le podemos decir salario tabulado, o también le podemos decir salario diario. El salario nominal es el sueldo diario básico del trabajador que no incluye prestaciones, aunque es la base para calcular el salario real en los costos de construcción, en el análisis de precios unitarios. Vamos por el ejercicio, ¿no? Si un ayudante gana 320 pesos por día, la pregunta sería, ¿cuál es el salario nominal? Y la otra, ¿es salario real o nominal? ¿Qué me contestarían a lo que hemos visto ahorita? Si un ayudante gana 320 pesos por día, ¿es salario nominal o es salario real? Salario nominal. Bueno, de acuerdo. Como ven, vamos muy poco a poco. Ahorita es simple, pero y lo es, nada más es cosa de irlo viendo parte por parte para que ya en las próximas clases, 2 o 3, ya hagamos el ejercicio completo. Vamos a hacer el cálculo entonces de salario real, aunque lo vamos a hacer posteriormente. Si el salario nominal es de 400 pesos y el factor de salario real es de 1.45, ahí viene la formulita, ¿no? Que les comentaba. Salario real es igual a salario nominal por el factor de salario real. Como ven, es una fórmula muy simple, ¿no? Ese salario nominal, que es lo que gana realmente el trabajador, esos 400 pesos, lo voy a multiplicar por el factor de salario real. ¿Qué me va a permitir esto?
obtener el salario real, que es el que realmente yo estoy desembolsando en general para el pago de cada una de las cuadrillas, para cada uno de los trabajadores. Entonces esa formulita está muy simple, pero hay que desarrollarla y para desarrollarla, pues ya es un proceso un poco más extenso, por eso lo estamos viendo paso a paso. Entonces ahí está la fórmula, ¿no? ¿Qué es el salario real? Es igual al salario nominal por factor de salario real. Aquí la cuestión es cómo obtenemos ese factor de salario real. El ejercicio que les voy a enviar también, ahí tengo un trabajador, un oficial y un ayudante que es, pues puede ser parte de una cuadrilla y tengo el salario nominal de cada uno, que es 450 el primero y 320 el segundo, y el mismo factor de salario real, 1.55. ¿Cuál sería entonces el salario real? Si la fórmula dice que el salario real es salario nominal por factor de salario real. ¿Quién la puede hacer la primera? Es solamente una multiplicación, ¿no? ¿Cuánto les da si la pueden hacer por ahí? ¿No se está compartiendo? Bueno, probablemente. Bueno, yo creo que ya el problema es que ya está acabando la sesión. Entonces voy a cerrarla, la vuelvo a abrir y ya nada más regresamos. Ya estamos terminando, jóvenes, para que no se desesperen. Son poquitas láminas las que les voy a presentar porque nada más voy a hablar del salario nominal y vamos a hacer un ejercicio de tarea. Denme chance de reiniciar nuevamente la sesión y ahorita ya nada más volvemos para ver qué es lo que vamos a dejar y terminar estas 2 o 3 láminas que nos faltan para los ejercicios de tarea. Entonces cierro la sesión y les mando el enlace al WhatsApp, por favor. Sí, está bien aquí. Factor de salario real y nos da en los 620. Me escucharon, pero no vieron la imagen. Si el salario nominal es 400 y el factor de salario real es 1.55, lo que realmente yo tengo que tener para llevar las cuentas son 620. ¿Por qué? Porque recuerden que nos debemos a la Ley Federal del Trabajo, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimas, al IMSS, al Infonavit, que son prestaciones por ley que están inscritas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, por eso es que lo estamos viendo de esta manera. El salario nominal es lo que gana el trabajador y el salario real es lo que realmente me cuesta, ya con esas prestaciones, con esa sábana, con esa tabla que vamos a elaborar. Aunque aquí aparece ya el factor del salario real, por eso no tuvimos problemas para hacer la cuenta, el ejercicio va a ser el viernes y la próxima semana, cómo obtenemos ese factor de salario real. Y también dijimos que en construcción el salario nominal no se usa directamente en el APU. Comentamos que el APU es el análisis de precios unitarios, ¿no? Análisis de precios unitarios en costos directos en construcción. Se convierte en salario real, multiplicando salario nominal por factor de salario real. Eso creo que ya lo entendimos. La cuestión es ver cómo se obtiene ese factor de salario real. Y les hablé del ejemplo de este salario nominal de 400 pesos con un factor de salario real de 1.55 y que nos daba 620. Este es el que usamos realmente para los costos finales, reales de las cuadrillas de trabajo. También les comenté que el salario nominal también se le conoce, puede ser referido como salario base, salario tabulado o salario diario. Y para reiterar, el salario nominal es lo básico que el trabajador recibe, sin prestaciones. Y es base para el salario real en costos de construcción. Estábamos en el ejercicio, ¿no? Les decía que si un ayudante gana 320 por día, si era nominal o real, y ustedes me contestaron que era nominal, ¿de acuerdo?
Luego, para el cálculo de salario real, tenemos los datos, ¿no? Salario nominal, que puede ser, dependiendo de la categoría, de 400 pesos, con un factor de salario real, que es ese factor de salario real nos da realizando el ejercicio que vamos a hacer en la próxima semana, yo creo, con los equipos que están ahí preparándolo. Para calcular el salario real, es la fórmula que creo que no vieron hace un ratito. Esa hay que apuntarla para que la vayan checando, sobre todo los que les toca exponer el próximo viernes, lunes, este tema, porque es importante, de ahí vamos a partir para comprender cálculo de precios unitarios de costos directos en mano de obra. El salario real es igual al salario nominal por factor de salario real, ¿no? Y hicimos el ejercicio y dijimos que creo que ahí fue donde me dijeron que no veían y les pedí que si podían hacer ese ejercicio, es decir, les dije también que no se les olvide que vamos a armar por equipos 2 o 3 cuadrillas de 2 o 3 trabajadores en donde vamos a poner esto. Bueno, la tabla que les voy a presentar más adelante, pero si el oficial gana 450 y el ayudante 320 con un factor de 1.55, ¿cuánto les da? Si me dicen del primero, por favor. 697.5. Sí. Y el otro. Ok. Entonces, como ven, se incrementa, ¿no? ¿Y por qué se incrementa? Multiplicando el salario nominal por factor de salario real, pues por las prestaciones. ¿Sale? Entonces ahí ya estoy cumpliendo yo con la ley. El ejercicio es un poco más amplio, eso fue lo que les comenté, ¿no? Para obtener ese 1.55 que es el factor de salario real, lo vamos a ver ya entre el viernes y el lunes y vamos a hacer el ejercicio. Luego, costo por metro cuadrado, si el salario nominal es de 380 pesos y el factor de salario real es de 1.50 y el rendimiento es de 4 metros al día, ¿cómo calculo el costo de mano de obra por metro cuadrado? Ahí tenemos el tema del rendimiento, que vamos a ver cómo se obtiene, aunque tengamos aquí el dato. Aquí tenemos los datos, lo que no estamos viendo es cómo los sacamos. Y eso es lo que estamos avanzando poco a poco con sus presentaciones. El factor de salario real, salario nominal 350, salario real 560. Calcular el factor de salario real, la fórmula es factor de salario real igual a salario real entre salario nominal. La cuadrilla, si el oficial gana 420 y el factor de salario real 1.50 y el ayudante salario nominal 300, factor de salario real 1.50, el ejercicio es calcular salario real del oficial, salario real del ayudante y el costo total de la cuadrilla. Eso pues lo hicieron ustedes hace un momento muy rápido, aunque les dije, sabemos, digamos, ya tenemos los datos. El asunto ahora es lo que vamos a hacer en las siguientes clases, cómo obtenemos esos datos, es decir, cómo obtenemos el factor de salario real. Ese salario nominal hay que establecerlo en sus cuadrillas, ya sea por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o en el área en donde estén, investigar cuánto está ganando pues un oficial o un ayudante, etcétera. La cuestión es tener el dato en la zona y en el momento en el que estamos trabajándolo. Así obtenemos el costo diario de la cuadrilla, el costo real, ¿no? 1080 y el rendimiento son 6 metros cuadrados por día. Calcular el costo de mano de obra por metro cuadrado. Como ven, tiene que ver entonces el rendimiento por trabajador, tiene que ver cuánto gana cada trabajador en ese concepto que estoy elaborando, en esa parte de la obra, cómo armo mi cuadrilla, cuánto va a ganar cada trabajador y cómo tengo que considerar el rendimiento, aunque sea
aunque no sepa todavía cómo se saque, o sí sepa cuáles son los datos que tengo que considerar, pero todavía no vemos ese tema, pues eso me va a permitir calcular el costo real de mano de obra por metro cuadrado con una cuadrilla, ya sea de excavación, de cimentación, de déjenme aceptar a Sofía y a ver si me acuerdo cómo me regreso ahora. Ahí está. Ahí siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a hacer una comparación. Trabajador A, trabajador B. En el primero, el salario nominal es de 400 y el factor de salario real es de 1.40. En el trabajador B, el salario nominal es lo mismo, es decir, 400 pesos, y el factor de salario real es 1.65. ¿Por qué hay esa variable del factor de salario real? ¿Alguien me podría decir? Si ganan lo mismo en el nominal, digamos, están recibiendo lo mismo cada día. ¿Quién cuesta más y por qué? Para contestar esas preguntas es donde desarrollamos, es donde nos interesa saber por qué varía ese factor de salario real. Recuerden. ¿Por el rendimiento? Exactamente. Y eso es importante considerarlo porque yo puedo estarle pagando a Juan 400 pesos y a Pedro 400 pesos, pero resulta que Juan hace 3 metros diarios y Pedro hace 6 metros o 5 metros diarios. Entonces ahí, cuando hagamos el ejercicio de la obtención de factor de salario real, es donde es la importancia del rendimiento, porque a veces viene y nos pasa en la vida real un albañil que dice, pues ¿cuánto me cobras? No, pues 600 pesos. ¿Y tú? No, pues también 600 pesos. Pero resulta que uno tiene experiencia, trabaja rápido y hace bien su trabajo, y el otro no tiene tanta experiencia, trabaja más lento y no hace tan bien su trabajo. Entonces yo les voy a pagar lo mismo a los dos, pues no me conviene, porque si yo llevo un programa de obra y tengo un presupuesto, es importante que sepa su rendimiento. Les dije también que en la realidad, ya en la obra, el rendimiento de los trabajadores, pues lo conozco pues ya en la práctica, ¿no? A veces me lo pueden recomendar, pero luego te lo recomiendan y no resulta ser como te habían comentado. Entonces, creo que lo mejor es que conozcamos poco a poco a nuestros trabajadores. Por eso la empresa va a conservar a los buenos trabajadores, ¿no? Una empresa productiva, una empresa pues que tiene buenos números, es la que tiene pues buenos arquitectos, buenos residentes, buenos albañiles, buenos peones, en fin, que sabe que le van a rendir. ¿Por qué? Pues porque ese rendimiento es el que le va a permitir pues tener un mejor presupuesto, una mejor calidad de obra y un mayor avance en general. De no ser así, ahí es donde se ajusta el factor de salario real. Igual le doy oportunidad a un peón que no tiene tanta experiencia, pero le voy a tener que pagar menos por el rendimiento. Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Recuerden, todavía no vemos el tema del rendimiento y todavía no vemos el tema de salario real ni la obtención de factor de salario real. Solamente es un avance el que estamos viendo ahorita. Luego, caso real en la obra. Tenemos el oficial que gana 480 y el ayudante 350 con un factor de salario real de 1.55 y el rendimiento por cuadrilla es de 8 metros cuadrados al día. Si tengo que calcular entonces el costo de mano de obra por cuadrilla. Un oficial 450, el ayudante 320, el factor de salario real 1.50, el rendimiento 5 metros al día, 5 metros cuadrados. Hay que calcular el salario real del oficial, salario real del ayudante, el costo por cuadrilla y el precio unitario por mano de obra. Y aquí están las respuestas que no se las voy a dejar ver.
Les voy a encargar entonces que armemos de favor. Recuerden, ¿cuál sería en nuestra obra? Tenemos ya nuestro proyecto que estamos revisando, tenemos nuestro listado de salarios mínimos y la tarea es que armen 2 o 3 cuadrillas de 2 o 3 personas. Lo ideal sería que fueran 3 de 3 en ese orden, ¿no? ¿Cuál serían los preliminares? Lo primero que haríamos, pues ahí ustedes decídanlo de manera lógica en su terreno, en su proyecto, consulten el Neodata si gustan, pero ya sabemos, ¿no? Que no podemos empezar a hacer cimentación si no tenemos ya la excavación. No podemos hacer excavación si no tenemos trazo. No podemos hacer trazo si no tenemos limpieza y deshierve del terreno. Entonces, ese sería el encargo que les haría para la próxima clase, que armen, por favor, por equipos, 3 cuadrillas. No sé si quede clara la actividad de tarea, muchachos. Sí, está claro, Arqui. Déjenme ver nada más. Bueno, para esa tarea, jóvenes, les voy a compartir ese video que ahorita me cuesta trabajo compartírselo, pero les voy a enviar el video sobre este tema para que ustedes lo revisen y les voy a pedir que armen sus 3 cuadrillas para que vayamos haciendo ejercicios y lo vamos a ir conociendo mejor el tema conforme avancemos. Entonces, el día de hoy era salario nominal, ¿qué es? Y después vamos a ver salario real, ¿qué es? Para que la próxima semana nos aboquemos ya a los ejercicios con las cuadrillas de la obtención del factor del salario real. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? Narki, una pregunta. ¿La presentación que pasó es posible que no las pase? La presentación que pasé, ¿es posible que se las pase? Sí. Sí, se las envío por WhatsApp si les parece bien. Sí, gracias. Les voy a enviar también el video. Y recuerden, hay que hacer el ejercicio el resumen y las preguntas de esta presentación. Recuerden que esa es parte de nuestra evaluación y no tanto es evaluarlo, sino que ustedes pues vayan tomando datos realmente, que les sirvan, que les sean de utilidad. ¿Alguna otra pregunta o comentario, muchachos, antes de tomarnos la foto? ¿Creen que puedan, por favor, si pueden encender su cámara para ya concluir la clase, para tomar la evidencia de que estuvimos aquí el día de hoy? Y pues ya seguramente nos van a avisar si mañana ya nos vemos de manera presencial, creo que es importante, ¿no? Pues que nos veamos y que retomemos las actividades. Nada más falta Cindy, Joshua, que no las quieren prender. Ahí aparece ya Juliana. Joshua creo que se fue ya a otro lado. Ahí está Joshua. Denme chance, por favor. Bueno, pues gracias muchachos. Nos vemos el próximo viernes y les solicito de favor al equipo que prepare bien su tema y les envío la información que me solicitaron al WhatsApp. Sí, profe, muchas gracias. Cuídense muchachos, gracias, nos vemos pronto. Nos vemos, Arqui. Hasta luego, buen día. Gracias, jóvenes.